A ver, ¿y cuándo usamos esta palabra? Bueno, comenzamos explicándote que el verbo to be puede ser alguno de estos 4 verbos en español: ser, estar, haber o tener. Y estarás pensando, ¿realmente importa cuál use? ¿No me entenderán de cualquier forma? Pues bueno, es como si te dijéramos I drink a sandwich. ¿Me entendiste, verdad? ¿A que sí? Pero obviamente no es correcto. No te salvas de aprender las situaciones en las que tienes que usarlo. Sí, parece complicado, pero aquí te adelantaremos un poco. Y ahora, ¿cuándo usamos esta palabra? Pues depende de lo que queramos expresar y de lo que estemos hablando. Se usa para hablar de nacionalidad y origen, profesiones y ocupaciones, propiedad y posesión, relaciones, fecha y hora, ubicación de eventos. Es decir, las situaciones en las que tienes que usar ser sí o sí. Cualquier otro verbo que uses para expresar estas ideas no funcionará.